oportunidad de charlar un poquito con ustedes sobre ética de la inteligencia artificial y la neuroética. Debo decir de entrada, hacer como una especie de disclaimer, mi especialidad es neuroética. Entonces, lo que yo digo de inteligencia artificial es una perspectiva desde la neuroética, ¿no? Que es fundamentalmente porque dentro del Human Brain Project estamos haciendo inteligencia, hay una línea de investigación que hace inteligencia artificial, Brain Inspired AI, o sea que inspirada en el cerebro, ¿no? Entonces, de ahí que surge todo este interés en la investigación de la inteligencia artificial, de nuestra parte, ¿no? De parte de nuestro grupo, que es obviamente humanidades y ciencias sociales. Bien, entonces, pasemos a ver. Bien, tal vez lo primero que hay que hacer antes de hablar de una ética de la inteligencia artificial es tratar de determinar un poquito qué es la inteligencia artificial. Y el hecho es que no hay consenso en lo que hace a las definiciones. Y el motivo por el cual quiero comenzar pasando, si se quiere, revista por algunas definiciones, es que muchas veces el tipo de problemas éticos que surgen dependen de alguna manera de cómo se interpreta a la inteligencia artificial. O sea que hay una cuestión de interpretación que pasa a ser relevante en lo que hace a la ética de la inteligencia artificial. En realidad, en general, el término inteligencia artificial se utiliza colectivamente a un grupo de tecnologías particulares, pero bueno, podemos empezar por quienes por primera vez hablan de inteligencia artificial, y esto es McCarthy, Minsky, Rochester y Shannon en 1955, dicen para nuestros propósitos, para propósitos presentes, el problema de la inteligencia artificial se considera que es el problema de hacer una máquina que se comporte de maneras que serían inteligentes si un humano se comportara de esa manera. Esta es una definición de 1955. Ahora bien, por ejemplo, mucho más recientemente, en el 2018, la Unión Europea sacó un estudio sobre algunas de las cuestiones éticas, legales que plantea la inteligencia artificial, y comenzó definiendo a la inteligencia artificial como sistemas diseñados por humanos que, dado un objetivo complejo, actúan en el mundo digital o físico por medio de la percepción de su ambiente, interpretando datos, ya sean estructurados o no estructurados, razonando a partir del conocimiento que se deriva de esos datos y decidiendo el mejor curso de acción de acuerdo a parámetros predefinidos para lograr un objetivo determinado. Los sistemas de inteligencia artificial pueden ser diseñados para que aprendan a adaptar su comportamiento analizando los ambientes que se han visto afectados por sus acciones previas. Esta es una definición de más de 50 años después, y es la que la Unión Europea toma como operativa para determinar si un tipo de actividad califica como inteligencia artificial o no. Pero ciertamente no es la única. Tadeo y Floridi son dos personas que están en ciencia y tecnología, en estudios en ciencia y tecnología, en un paper reciente, también del 2018, definen a la inteligencia artificial como un recurso de agencia interactiva, autónoma, de aprendizaje automático que permite que artefactos computacionales lleven a cabo tareas que de otra manera requerirían inteligencia humana para ser ejecutados de manera exitosa. Y efectos de esta charla, yo voy a tomar en realidad la definición que da Virginia Dignum, que es también una persona cuya área de especialización es la inteligencia artificial, y dice, es la disciplina que estudia y desarrolla artefactos computacionales que exhiben algunos aspectos de comportamiento inteligente. Lo cual creo que es interesante porque no está comprometida con una inteligencia completa, sino nombra específicamente algunos aspectos de comportamiento inteligente, y dice, a estos agentes se los llama muchas veces agentes artificiales, que se caracterizan por su flexibilidad. ¿Y qué significa esa flexibilidad? Significa que pueden reaccionar a su ambiente, pueden ser proactivos, o sea, iniciar acción en base de lo que perciben, y aparte son sociables. ¿Por qué? Porque constantemente tienen que interactuar o bien con otros agentes artificiales o con seres humanos.
De modo que eso es básicamente, digamos, una perspectiva un poquito más amplia, más general, pero que de todas maneras nos sirve para tomar como punto de partida y analizar un poquito qué es lo que plantea la inteligencia artificial o qué potenciales cuestiones plantea. Hay toda una serie de usos potenciales ciertamente y actuales. Por ejemplo, uno puede pensar en el área de transporte, se está pensando en la posibilidad, por ejemplo, de hacer modelos predictivos por medio de los cuales se pueda conocer las características de los usuarios. En lo que hace infraestructura se utiliza muchas veces la inteligencia artificial para el manejo y la optimización de energía, nuevamente análisis predictivos, manejo de agua. En atención de la salud, que entre paréntesis tendría que haber una separación entre healthcare y finanzas, ¿no? Pero en atención de la salud, ciertamente sabemos bien de la posibilidad a futuro de una medicina absolutamente personalizada, pero aún hoy día, sin llegar a la medicina personalizada, ciertamente se utiliza inteligencia artificial para diagnosticar condiciones, muchas veces para tratar condiciones en cirugías, etc. Seguridad. En finanzas se utiliza mucho para trading, pero en seguridad, y este es un uso que potencialmente puede causar muchos problemas, pero muchas veces usa inteligencia artificial para hacer monitoreo, para hacer vigilancia de poblaciones variadas, y en entretenimiento podemos pensar en, por ejemplo, propagandas dirigidas o advertising dirigidos a grupos específicos de acuerdo a preferencias ya sabidas por medio de métodos varios, porque básicamente, como se sabe bien, la inteligencia artificial está fundamentalmente basada en la posesión de una gran cantidad de datos, y esto también luego vamos a ver que es otro tema. ¿Y qué es lo que vemos? Vemos que sea cual sea el uso que se le da a la inteligencia artificial, lo que hace es darnos precisión, eficiencia, bajos costos y velocidad en cualquiera de esos usos que hablamos. Pero además de todo eso, que son unos usos más bien, digamos, prácticos, tenemos otra, entre comillas, ventaja de la inteligencia artificial. Se utiliza para obtener más conocimiento sobre el comportamiento de los seres humanos y sobre la cognición humana. De modo que tenemos que la inteligencia artificial no solo intenta ser utilizada de una manera muy práctica y específica y ser aplicada a dominios variados, sino que también nos da un conocimiento, se supone, se intenta, y de hecho inicialmente se suponía que uno de los objetivos fundamentales de la inteligencia artificial era justamente develar un poco quiénes somos y cómo pensamos y qué es inteligencia, de hecho, de modo que eso es un punto importante. Entonces parecería que si nosotros nos ponemos a pensar, a analizar las ventajas prácticas y las ventajas teóricas que nos da la inteligencia artificial, bueno, entonces estamos en lo que se diría en inglés en una win-win situation, ¿no? No hay nada que perder, realmente es fantástico. Sin embargo, no es tan claro que sea así. De hecho, Taddeo y Floridi, que ya mencioné, dicen de manera muy fuerte, ciertamente ellos no son los únicos que lo dicen, pero ellos dicen la inteligencia artificial no es simplemente una nueva tecnología que requiere regulación, es una fuerza poderosa que está reformando nuestras prácticas diarias, personales y nuestras interacciones profesionales y nuestros ambientes. Para el bienestar de la humanidad es crucial que este poder sea usado como una fuerza para el bien. Insisto, ciertamente no son los únicos que tienen una postura muy fuerte sobre el hecho de que la inteligencia artificial debe ser utilizada para el bien de la humanidad. Entonces, esto nos ubica claramente en la cuestión de cuáles son entonces los temas éticos que plantea. Y ciertamente hay una literatura, se podría decir, abundante sobre posibilidades teóricas. Algunas inclusive rayan por el momento, por lo menos en la ciencia ficción. ¿Cuántos de nosotros han visto la película Yo Robot y se acuerdan de los robots que están básicamente taking over, ¿no? y dominando a los humanos y siendo crueles y tomando ventaja? Por supuesto, en esa película en particular todo viene previo planeamiento de un ser humano, ¿no? O sea, es un ser humano que planeó, digamos, un determinado comportamiento y los robots lo superan. Pero digamos, hoy día, dentro de la literatura sobre ética de la inteligencia artificial, si bien hay personas que han
digamos, de alguna manera han iniciado señales de alerta, y entre ellos personas conocidas como inclusive Stephen Hawking, que dijo en su momento la inteligencia artificial es lo que va a terminar de destruir a la humanidad. En general hay una tendencia hoy día a decir, bueno, no, pero no nos concentremos en cuestiones que no consideramos que van a pasar, ciertamente no en un futuro, ni siquiera en un futuro inmediato, no solo inmediato, ni siquiera en un futuro inmediato, sería en un futuro a muy largo plazo, etc. Pero eso no quita que hay toda una serie de posibilidades que se analizan teóricamente. Por ejemplo, bueno, a ver, podemos llegar a pensar que tenemos ciertas obligaciones, o podemos llegar a tener obligaciones frente a los AI, a las inteligencias artificiales, ciertos deberes, cierto respeto, cómo reaccionar ante, por ejemplo, varios reportes en periódicos de lugares, y estos son reportes que aparecieron durante los 2 últimos años, de gente torturando, por ejemplo, a un robot, ¿no? Y el robot diciendo, por favor, no me lastimes. Sí, está bien, es una máquina, es todo programado, pero ¿qué significa, digamos? ¿Qué significa que un ser humano esté torturando a algo que está diciendo, por favor, no me tortures, ¿no? Entonces, hay toda una serie de posibilidades más teóricas que se analizan. Pero, bueno, y todos en algún momento hemos escuchado, todos aquellos que en algún momento hemos leído sobre inteligencia artificial sabemos de esta noción de singularidad, ¿no? El temor de que la tecnología de inteligencia artificial sea tan avanzada y avance tanto que llegue un momento que nos supere. Y ese sería el momento en el cual efectivamente los seres humanos pasan a ser simplemente especies de esclavos de un grupo de AIs. Y eso, insisto, uno lo habla con muchas personas que están en el tema, no solo que hacen roboticistas y neurocientíficos computacionales, y gente que está en diseño de AI, etcétera, que dicen, no, eso realmente es muy exagerado. Pero eso no quita que hay cuestiones que, sin embargo, son una posibilidad y que de alguna manera se analizan. Pero, aún si decimos, bueno, algunas cosas van a pasar a largo plazo, indudablemente hay temas prácticos hoy día que tienen relevancia, porque las inteligencias artificiales hoy día se están usando para diferentes cosas. Y una de las cuestiones prácticas más evidentes que surge es, si uno está usando inteligencia artificial, ¿a quién beneficia? ¿A quién daña? ¿Qué impacto tiene? Y podemos pensar en cuestiones que a veces ni siquiera nos damos cuenta, pero por ejemplo preocupaciones sobre privacidad. Como dijimos antes, como dije antes, indudablemente la inteligencia artificial depende de la posesión de cantidades masivas de datos. ¿Y esos datos están protegidos? ¿Se ha dado consentimiento informado? ¿Cómo se manejan esos datos? Bien sabemos de casos como Cambridge Analytica hace 4 años, o organizaciones que han estado literalmente, digamos, utilizando datos para los cuales no tenían permisos, y la utilización de esos datos terminó cambiando la manera como ciertas personas, por ejemplo, votaron, ¿no? Porque aparecían en diferentes plataformas sociales, etc. Entonces, hay una cuestión de privacidad y de autodeterminación. Puede ser, esta sería la pregunta, ¿no? Puede ser que sutilmente, sin darnos cuenta, de alguna manera, la manera como pensamos y eventualmente decidimos, se vea moldeada por preferencias que nos están, sin que nos demos cuenta, hasta imponiendo. En plataformas sociales, todos estamos en alguna plataforma, estamos ciertamente Twitter, Instagram, Facebook, y bueno, estas son simplemente algunas. Uno habla con cualquier persona en los jóvenes y tiene muchas plataformas más en las cuales se están moviendo, están dando datos y a la vez se ven influenciados por datos. Hay gente que todas las noticias solamente las saca de este tipo de plataformas. Entonces, ahí surgen cuestiones de, bueno, pero un momento, ¿cómo se están usando estos datos? ¿Cómo se están determinando preferencias de la gente? Pero más allá de eso, ¿cómo se están formando? ¿Cómo es que se puede llegar a formarla? No solo determinar qué preferencias tiene la gente, sino darle preferencias a la gente, sin que la gente se dé cuenta siquiera. Y esa gente está tomando decisiones, está, por ejemplo, votando, está comprando ciertas cosas, etc. También está la cuestión de la discriminación. Es evidente que, y esto
digamos, hay estudios que lo documentan, ¿no? Que uno tiene la tendencia a pensar que si algo viene de una máquina, bueno, va a ser bastante infalible. Sin embargo, efectivamente, las inteligencias artificiales se equivocan y tienen sesgos muchas veces, entonces pueden estar dando resultados que no son los resultados adecuados o que no son verdaderos y que llevan a discriminar a grupos de personas sobre la base de resultados o datos que son ciertamente no confiables. Entonces hay toda una serie de cuestiones que no tenemos que pensar, digamos, en robots que quieren tomar y ser los dueños del mundo para pensar un momento, hay cuestiones que necesitan ser tratadas en este ámbito. Y a eso sumémosle una aplicación que está siendo cada vez más corriente, especialmente en algunos países, por ejemplo en Japón, que es el utilizar inteligencias artificiales para reemplazar, digamos, a ciertos humanos en ciertos aspectos, en ciertos contextos muy particulares. Por ejemplo, en el cuidado de las personas muy adultas, muy mayores, o en el cuidado de niños. Hay reportes de utilización de inteligencia artificial en educación. Entonces, ¿qué significa el que una persona, por ejemplo, esté socializando con una inteligencia artificial, que ese sea el mundo en el cual se está moviendo, y qué hacer en casos en los cuales esa inteligencia artificial que está interactuando con esa persona, supongamos una persona mayor, muy mayor, qué pasa o cómo evaluar el hecho de que muchas veces esas inteligencias artificiales están diseñadas para generar en el usuario la impresión de que genuinamente se están tratando casi con un ser humano. Entonces tenemos casos de usuarios que lo que uno diría antropomorfizan a las inteligencias artificiales y por ende las tratan dándoles, por ejemplo, información sin pensar que en realidad esa información se le están dando a una persona que remotamente ha diseñado una inteligencia artificial y la está de alguna manera controlando. Entonces hay toda una serie de cuestiones que surgen y que merecen algún tipo de atención. ¿Qué pasa? En este contexto de este tipo de cuestiones, insisto, más prácticas, no pensemos en las más dramáticas y tipo ciencia ficción. En este contexto de situaciones más prácticas, esto ha llevado a la creación de una serie de lo que diríamos guidelines, o guías o pautas. Y yo acá puse 4, pero en realidad podría haber puesto 25, porque hay muchísimas. Algunas de ellas son son de organizaciones, otras son de regiones. Por ejemplo, no sé si pueden ver mi cursor, pero por ejemplo acá, AI for People. Este es un consorcio que creo que fue más o menos en el 2007, se reunieron una serie de stakeholders, o sea, personas que están muy interesadas y que se consideran afectados por los avances de AI, y decidieron que iban a reunirse para un poco empezar a reflexionar sobre cuáles son las posibilidades y qué hacer para que la inteligencia artificial sea diseñada, desarrollada e implementada de una manera que beneficie a los seres humanos. O podemos pensar en el IEEE, que es nuevamente, es una organización que está dedicada a avanzar la tecnología, pero que también piensa, ojo, que si vamos a hacer inteligencia artificial, tiene que ser, fíjense, ethically aligned design, o sea, diseño éticamente alineado con valores. Y ahora vamos a hablar un poquito de qué valores están involucrados. O pensemos, por ejemplo, en los principios de inteligencia artificial de la OECD. Estos son muy recientes, entre paréntesis. Por ejemplo, AI for People hicieron un paper en 2018, ahora acaban de sacar otro paper también relacionado, creo que es de fines del 2019 a principios del 2020. Ethical Aligned Design. Tienen 2 versiones, la última versión es del 2019. OECD Principles on Artificial Intelligence es de 2019. Y la OECD es la Organización for Economic Cooperation and Development, y nuevamente lo que tratan de hacer, el moto de ellos, digamos, quieren lograr mejores políticas para mejorar la vida de las personas. Y eso implica que tratan todo un abanico de cuestiones que son muy relevantes a nuestra época, a nuestras condiciones, entre ellas la inteligencia artificial. Entonces tienen un reporte reciente. Y estos son organizaciones, ¿no? AI for People, IEEE, OECD, pero acá les agregué, y también les agregué porque me toca muy de cerca, las guidelines, las pautas para una trustworthy, o sea, confiable, una AI, inteligencia artificial confiable de la Unión Europea.
Y esto, les digo, me tocan fuerte porque en realidad estas pautas, pese a que todas estas guidelines y pautas y guías son recomendaciones, ciertamente si uno está en un proyecto europeo, y esto es algo que estas guías son resultado del pedido expreso de la Unión Europea, ciertamente uno no puede menos que prestarles mucha atención si uno va a hacer algún tipo de investigación en inteligencia artificial en Europa. Entonces nosotros, por ejemplo, en el Human Brain Project, tomamos estas guidelines como guía. No necesariamente la aceptamos, de hecho tenemos tenemos nuestro propio documento del HBP donde hasta criticamos, y ahora les voy a contar un poquito por qué, pero la idea es que no podemos obviarla, no podemos hacer como que no existe, es europea y la tenemos que tener en cuenta. E insisto, estos son 4, pero por ejemplo, Obama el gobierno de Obama en el 2016, o sea, Obama pidió a un grupo de expertos que también creara pautas sobre el tratamiento AI, ethical AI, y Inglaterra, UK, o sea, el Reino Unido tiene también un reporte de la Cámara de los Comunes, donde efectivamente también es un reporte de más de 100 páginas, donde se hablan de los pros, de los contras, o sea que esto simplemente para ilustrar que existen una infinidad de reportes. Pero, en general, ¿qué es lo que tienen en común? Bueno, todos ellos hablan de Human-Centric AI, o sea, una inteligencia artificial que está centrada en el ser humano. ¿Y qué significa una Human-Centric AI? Bueno, en general, en los reportes variados, lo que hablan es que debe beneficiar a los seres humanos, debe no solo beneficiar a los seres humanos, debe promover el bienestar de los seres humanos, no solo promover el bienestar, no dañar a los seres humanos, respetar la autonomía de los seres humanos, respetar y promover instituciones y políticas democráticas. O sea, hay toda una serie de, digamos, casi les diría, a veces parecen como ideales, ¿no? Porque todo un grupo de deseos, de objetivos que, digamos, con suerte, podrían ser logrables en el diseño, el desarrollo y la implementación de la inteligencia artificial. Pero más allá de ser human-centric, que esto es un punto importante, generalmente se caracterizan por tener un grupo de principios. O sea, todas estas guidelines terminan diciendo, bueno, para que la inteligencia artificial sea efectivamente human-centric, para que efectivamente sea una fuerza para el bien y no para el mal, tiene que regirse, el diseño, el desarrollo y la implementación tiene que regirse por un grupo de principios. Y en general hay una gran coincidencia con respecto a los principios. Por ejemplo, hay lo que se llama el ART de AI, ART porque es Accountability, Responsibility and Transparency. O sea, y acá es interesante porque si uno en castellano busca la traducción del término accountability, la traducción es responsabilidad. Y si uno busca responsibility, obviamente la traducción es responsabilidad. Entonces, claro, uno inicialmente se queda como, bueno, a ver, ¿qué están diciendo? Responsabilidad 2 veces. Pero en inglés, en realidad, hay una diferencia bastante importante entre accountability y responsibility. Accountability en general tiene que ver con quién se hace cargo efectivo de algo. Mientras que responsabilidad tiene que ver con hacer las cosas de una manera que tiene en cuenta, de manera responsable, tiene en cuenta toda una serie de factores. Pero este ART de la inteligencia artificial es importante y acá en rojo les marqué 2 de los principios, porque de hecho voy a decir unas palabritas más sobre ellos, pero rápidamente. Entre estos principios que les puse acá, y hay más, de hecho, elegí algunos, ¿no? Accountability significa que alguien, un ser humano, debe hacerse cargo de las inteligencias artificiales. ¿Qué significa esto? Significa que no podemos eventualmente, ante la acción de la inteligencia artificial, decir, bueno, pero yo no tenía nada que ver, fue la inteligencia artificial. No, alguien se tiene que hacer cargo si hay un error, si hay un problema, si hay una mala consecuencia, etc. Responsabilidad, bueno, hacerlo justamente cuando uno diseña y desarrolla y eventualmente implementa una inteligencia artificial, debe hacerlo de manera responsable, teniendo en cuenta exactamente qué es lo que se está haciendo, por qué se está haciendo, a quién se está haciendo, cuáles son los objetivos, en qué medida esos objetivos van a ser cumplidos o no, etc. Transparencia. Lo voy a dejar porque luego voy a hablar de transparencia específicamente. Transparencia es uno de los conceptos clave
en estas regulaciones. Justicia y equidad, o sea, justice and fairness. Justicia y equidad tiene que ver con el hecho de que, como dije antes, ya ni siquiera es especulativo. Se sabe que muchas veces los datos sobre los cuales se basan programaciones de AIs son datos sesgados. Y automáticamente eso hace que se llegue a resultados que son muchas veces injustos y que no son equitativos. Entonces se pide, bueno, prestar especial atención a cuestiones de justicia y de fairness. Privacidad, un poco lo que les decía antes. ¿Son los datos de quién? ¿Y cómo no se está violando la privacidad de ciertas personas al utilizar estos datos? Y no solo al utilizar estos datos. Pensemos un poquito el ejemplo que les di antes. Si ustedes capaz que conocen a Alexa. Alexa es una inteligencia artificial que en realidad no es súper inteligente. Alexa es como una especie de Wikipedia, digamos, que reacciona, cuando uno la puede despertar, está es como una especie de disquito gordito que uno la apoya y en algún momento ella se despierta solo si uno la llama. Entonces uno dice, Alexa, y ahí se despierta y uno le hace una pregunta. Pero, entonces uno diría, bueno, a ver, el resto del tiempo Alexa está dormida. Bueno, no es tan claro que Alexa duerma tanto. Y entonces surge nuevamente la cuestión de privacidad. De hecho, ha habido algunos casos raros, pero ha habido casos en los cuales Alexa terminó revelando cierta información. O sea, se pudo analizar Alexa y se pudo obtener cierta información que en realidad era, digamos, privada. Hasta el punto que mucha gente es muy reacia a tener una Alexa en la casa. Y no tiene que ver con los usos, porque nuevamente hay gente que la tiene simplemente para prender luces o para prender la radio, pero el hecho es que no se sabe bien cuáles son los límites de hasta qué punto Alexa respeta la privacidad, y no porque lo haga a propósito, ¿no? Pero puede. Y de hecho, debo decir otra cosa, Alexa, como dije antes, por ejemplo, se despierta cuando uno dice específicamente Alexa, pero Alexa a veces se despierta cuando uno no dice Alexa. Entonces hay momentos en los cuales uno puede estar mirando televisión y de golpe Alexa dice, perdón, no entendí la pregunta. O sea que algo la despertó a Alexa. Entonces uno dice, bueno, a ver, ¿en qué momento Alexa está despierta? Entonces, nuevamente, el tema de la privacidad no tiene que ver solo inclusive con datos que son mal usados, tiene que ver también con que puede haber muchas instancias en las cuales uno está en contacto con una inteligencia artificial y no puede no darse cuenta de que la propia privacidad está siendo comprometida. Respeto y autonomía, nuevamente, esto va a ser un punto muy importante porque una de las, y esto es particularmente relevante para este human centrism del cual les hablaba, ¿no? Esto de que esté centrado en los humanos. El hecho es que la idea fundamental es que las inteligencias artificiales siempre deben respetar la autonomía de las personas. Todos los escenarios más macabros sobre inteligencia artificial son justamente inteligencias artificiales que dejan de respetar la autonomía de las personas y empiezan a mandarlas y empiezan a ordenarles qué hacer. Entonces, esto de respetar la autonomía, más allá de respetar, fomentar, promover la autonomía de las personas. Y bueno, es un punto importante, más allá de, bueno, uno puede luego debatir cómo definir autonomía, etc. Y trust es confianza. Entonces, como los puse en rojo a transparencia y trust, me gustaría pasar a la diapositiva siguiente. Vamos a hablar de trust, confianza. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, específicamente el documento de la Unión Europea, fíjense que yo puse el EU HLG porque es el High Level Expert Group, o sea, el grupo de nivel alto de expertos. Estas son las personas que hicieron, ¿no? Que hicieron esta guideline. Entonces el documento dice que los sistemas de AI, fíjense, sistemas, no solo los actores, no dice solo los diseñadores, dice los sistemas de AI, todo el sistema entero, debe respetar la dignidad humana, los derechos, servir y proteger los intereses humanos, satisfacer necesidades humanas, no infringir en nuestras libertades, promover procesos democráticos. Y en definitiva dicen, tiene que ser trustworthy, ese es el término, o sea, confiable, tiene que ser confiable, la inteligencia artificial tiene que ser confiable. Nuevamente acá, ahora les voy a hacer un nuevo comentario, digamos, lingüístico, ¿no? Porque hay una sutileza que a veces se pierde en el español por una cuestión de idioma.
Pero el tema es que, ¿qué es la confianza? ¿Qué significa decir que la inteligencia artificial es trustworthy? Que ese es el término que se usa en inglés. Y eso es distinto a reliable. A ver, y esto es importante. A ver, vamos a ir. Fíjense, acá al final de todo yo les puse, hay una diferencia entre trust and rely upon. Y tal vez estuve pensando cuál puede ser la traducción exacta en español. No sé si hay una traducción exacta, pero hay una traducción bastante aproximada. Sería la diferencia entre ser de confianza y ser confiable. Entonces, por ejemplo, un auto es confiable, un coche es confiable. Yo puedo decir, mira, mi coche es confiable porque sé que no me va a dejar parada en el medio de la autopista. Es confiable. Yo nunca le diría de una cosa que es de confianza. De confianza no, más bien piensa en personas. Entonces yo digo, yo quiero dejar, cuando mi hija era chiquita, si yo estaba buscando una babysitter, quería que fuera una chica de confianza. Si yo dijera que fuera una chica confiable, en realidad, lo que quiero decir es que venga a tiempo. ¿Se entiende? O sea, el punto que quiero decir es que, pese a que en castellano tenemos solo el término confianza, en inglés hay una diferencia entre trust and rely, y entre trustworthy and reliable. Entonces es particularmente interesante que todos estos documentos, y en particular el documento europeo, no dice la inteligencia artificial tiene que ser confiable, tiene que ser de confianza. Y el problema con eso es que solo las personas son de confianza. Porque el decir que algo es de confianza implica un confiar que tiene una naturaleza moral. Si yo confío en alguien, el confiar en alguien implica pensar que la persona va a actuar de manera tal que no me va a perjudicar. Entonces yo nunca puedo pensar que mi coche va a actuar de manera tal que no me puede perjudicar. Lo que pienso es que si mi coche está bien hecho, es confiable y no me va a dejar por la calle. Pero no puedo pensar que mi coche tiene una estructura motivacional que hace que diga, no, a Arlene no le puedo hacer esto, no la puedo dejar en el medio de la autopista. Porque esa confianza es algo que nosotros presupone una estructura motivacional específica. No sé si se entiende el punto que quiero hacer. ¿Por qué esto es importante? Porque ahora vamos a ver que algunas de las críticas que se les hacen a estos documentos, y nuevamente yo estoy tomando como ejemplo el documento europeo, pero hay otros que tienen problemas semejantes, es que por empezar hablan de principios y no explican bien cómo entienden esos principios, pero fundamentalmente no explican por qué ciertos principios son relevantes a máquinas. Entonces, nuevamente, si a mí el documento europeo me dijera, las personas, los diseñadores y los que desarrollan sistemas de IA tienen que ser de confianza, tienen que tener una motivación moral, yo se lo creo. Ahora, si me dicen que el sistema, inclusive el aparato, tiene que ser de confianza, ahí ya no entiendo bien qué me están diciendo, porque los aparatos no tienen una estructura motivacional. ¿Se entiende? Entonces, esto que parece, ustedes dirán, bueno, pero esto es típico, solo de un filósofo puede venir esto, pero no. El problema es que esto, si yo lo tengo que aplicar en la práctica, termina siendo muy vago. No entiendo bien qué me están pidiendo. ¿Qué me están diciendo efectivamente? Si yo soy un diseñador, me están diciendo que yo tengo que ser de confianza? Perfecto. Pero ¿qué me están diciendo con respecto a esa inteligencia artificial que yo tengo que diseñar? ¿Qué significa que esa inteligencia sea de confianza? Entonces, causa un problema, una especie de problemas que tienen que ver justamente con distinciones. Fíjense que acá abajo les puse distinciones relevantes. Una es la distinción entre confianza epistémica y confianza moral. Confianza epistémica es la confianza que nosotros tenemos, por ejemplo, en la ciencia. Yo digo, yo confío en lo que me dice la ciencia. Yo con eso quiero decir que confío en el conocimiento que me viene a partir de la ciencia. Pero no estoy diciendo que la ciencia tiene una estructura motivacional, que no me quiere... No, digo, la ciencia... Pero eso es lo que se llama confianza epistémica. Confianza moral es confiar en alguien. Implica presuponer que el otro tiene una estructura motivacional. Y por eso, si vamos acá arriba, sigan en mi cursor, acá les puse cuál es la definición de confianza. Confianza es una relación tripartita, digamos, donde un agente A se pone a sí mismo en una relación de dependencia con un agente B, o sea, aquel en quien confía, con respecto a una acción C.
tener confianza en otra persona implica al mismo tiempo ser un poco vulnerable y arriesgarse. ¿Por qué? Porque en el fondo confiar en alguien implica no tener la certeza absoluta que el otro se va a comportar de manera tal que nos beneficie. Si tuviéramos la certeza absoluta, ya no hablamos de confianza, hablamos de lo sé que este va a ser el caso. La confianza en el fondo nos da un poquito de espacio, es algo lindo justamente porque nos está diciendo, justamente confiar en una persona implica que estoy dispuesta a hacer ese paso más, a decir, sí, confío, no tengo la certeza absoluta, pero confío. Y eso implica, fíjense, implica atribuir al otro una estructura motivacional, atribuir al otro intenciones, atribuir al otro si se quiere, un deseo por no dañarnos. Y es muy difícil entender qué significa esto en el contexto de un AI. Es muy difícil entender qué significa esto en el contexto de Alexa, que Alexa en realidad no está pensando si daña o no daña. Alexa está programada, reacciona, ¿sí? Bien, ojo, insisto, tal vez Alexa es un ejemplo un poco injusto, Alexa, porque Alexa, dentro de las inteligencias artificiales de lo más bajo, o sea, Alexa realmente es cero inteligente, de alguna manera, ¿no? Ciertamente no la podemos comparar con otras inteligencias artificiales que son mucho más sofisticadas, pero igual, la estructura motivacional humana ahí no está. Transparencia, este es un concepto clave, aparte se considera fundamental para promover confianza. Pero aparte es importante en sí mismo. Nuevamente, estas distintas guidelines nos hablan de transparencia, pero el hecho es que no hay consenso sobre cómo describir a la transparencia de la cual que se pide. Entonces, por ejemplo, en algunos casos se habla de transparencia como falta de decepción. ¿Qué significa eso? O falta de engaño. ¿Qué significa? Están diciendo, por ejemplo, que si un usuario efectivamente compra o se le da a alguien un robot, lo que se llaman care robots o care AI, ¿no? Para cuidar, un cuidador, una inteligencia artificial cuidadora, uno tiene que asegurarse de que el usuario sepa que, ojo, esto no es una persona, esto es una máquina. Entonces eso sería transparencia como falta de engaño, no engaño, digamos. Es aclararle a la persona que ese aparato que tiene ahí tiene una naturaleza puramente mecánica, que no hay un ser humano ahí. Entonces, algunos describen la transparencia como eso, pero otros describen a la transparencia como un mecanismo para reportar confiabilidad. O sea, que una AI sea transparente significa que se me va a dar información sobre los potenciales errores que puede cometer o riesgos inesperados que pueden surgir. Algunos consideran que eso es transparencia. Otros consideran que transparencia, y ese es el caso del documento europeo que les mencionaba, ven a transparencia más bien como relacionada a el dar información. El ser transparente implica poder explicarle a los usuarios cómo es que la inteligencia artificial cuáles son los procesos que llevan a una toma de decisión. O sea, es como una especie de transparencia en el mecanismo, cómo es que se logran, qué tipo de algoritmos se están utilizando, lo cual es altamente problemático. Primero porque hay casos inclusive de diseñadores que ellos mismos dicen no tienen absolutamente claro muchas veces cómo se da ese proceso, pero más allá de eso, la mayoría abrumadora de las personas no entendería realmente, si se le explicara, si se le diera una serie de algoritmos para que no entendería demasiado de qué se trata. Pero el punto que estoy haciendo es que esta noción que aparece en todos estos documentos, transparencia es la noción que aparece como top en la mayoría de estos documentos, sin embargo, no hay consenso absoluto sobre cómo entender la transparencia. Entonces, eso nuevamente es un problema, porque si estos documentos se supone que me van a guiar, pero no es claro qué significa ser transparente, entonces ya no me guían tanto como me debían guiar. Entonces, tenemos, entre paréntesis, esto se los agregué porque nosotros una cosa que hacemos en el proyecto es todo lo que hacemos, como les conté en la primera clase, una de las cosas que hacemos también es testear con los públicos variados, hacer diseminación y testeo con públicos variados, hacemos entrevistas, hacemos reuniones para ver qué opina la gente. Y la gente, todas hablan de no, queremos transparencia, pero nuevamente es muy difícil de lograr en la práctica porque ni siquiera tenemos bien en claro a qué se llama transparencia en ciertos contextos. Bien.
Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos guidelines y regulaciones, pero acá viene the good, the bad and the ugly, como la película, ¿no? ¿Qué es lo bueno de estas guías y de estas regulaciones? Lo bueno es que muestra claramente una conciencia de que existen cuestiones éticas. O sea, el hecho de que existen guías significa que todos a esta altura sabemos que la inteligencia artificial tiene beneficios, pero tiene costos. Eso es bueno. Y otra cosa buena de las guías es que en realidad representan un intento de abordarlos, por lo menos de decir, bueno, existen los problemas y algo hay que hacer y habría que abordarlos de esta manera. O sea, eso es lo bueno. ¿Qué es the bad? The bad es lo siguiente. Muchos han dicho que en realidad estas guías y estas regulaciones son ineficientes directamente. O sea, uno las lee, pero son ineficientes, no ayudan. Eso sería malo, ¿no? Porque las tenemos, sabemos que existen problemas, sabemos que hay que tratarlos, pero si estos documentos, más allá de eso, son inefectivos, entonces eso es un problema. Eso súmese que muchos dicen, gran parte del problema de estas guías es justamente que nos están dando muchísimos principios que son abstractos, autonomía, respetar autonomía, ser transparente, seguir justicia, sin explicarnos bien cómo, cuándo, qué significa en la práctica, cómo. Entonces, eso más que ayudar, limita, dicen muchos. Es más, hay quienes dicen que en realidad los principios tienen que ser el fin de la reflexión ética, no el punto de partida. Y otro problema de estas guías es que por lo anterior, porque da principios, porque son principios abstractos, no le presta demasiada atención a los contextos. Entonces, muy probablemente, como nosotros vamos a pensar en autonomía en un contexto europeo, puede ser que sea diferente a cómo vamos a pensar autonomía en un contexto indígena en México, por ejemplo. Pero no porque esto no quiere decir que unos tengan que ser más autónomos que otros, significan que las nociones mismas se ven teñidas de consideraciones culturales. Y estos principios no parecen dar lugar a esa contextualidad. ¿Se entiende? Esto sería lo malo en el sentido de que, bueno, uno dice, está bien, hay que tenerlo en cuenta y de alguna manera hay que resolver la cuestión. Pero ahora fijémonos en the ugly, ¿no? O sea, lo realmente malo. Muchos han dicho en realidad, lo que estas guías y regulaciones están haciendo es llevan a manipulación ética. Manipulación ética, y fíjense, vamos a ver los tres juntos para que vean cuál es digamos, el centro de la cuestión. Manipulación ética. No cambian el comportamiento de los diseñadores y los investigadores involucrados y se convierte en una estrategia de marketing. A ver, esto es serio. Porque acá ni siquiera estamos diciendo, bueno, ojo, está bien, ustedes, acá están las guías, son inefectivas, mejorémosla. Acá están diciendo, no, como una consecuencia de lo anterior. La ética pasa a ser manipulada con fines, por ejemplo, de marketing. Permite que los researchers digan, no, nosotros seguimos el código de ética. No lo siguen en realidad, algunos argumentan, no lo siguen porque no es fácil seguirlos. Pero siempre pueden decir, no, pero nosotros tenemos el código, están estos códigos, están estos principios. O sea, lo que puede ser bad, digamos, ¿no? Pasa a ser horrible, lo pasa a ser horrible si la ética pasa a convertirse en algo no solo inefectivo, sino que se manipulea, que se utiliza justamente para no tener que hacer ética. Sería poder manipular a la ética para no tener que seriamente discutir cuestiones éticas. ¿Se entiende dónde? Entonces, una de las personas que hace este tipo de crítica, por ejemplo, es Thilo Hagendorf, The Ethics of AI Ethics. Este es un paper que salió en 2020, o sea que es muy reciente. Y fíjense, es la ética de la inteligencia artificial, una evaluación de las guías. Y termina diciendo eso, termina diciendo, la ética de las guías es como un acompañamiento musical en una película. Es el fondo, pero no hacia el tema. Es el fondo, es lo que está. Pero no. Y eso es una crítica fuerte. Y de hecho, fíjense, este es otro artículo muy reciente, también acá no aparece la fecha, pero es del 2020. Dice, fíjense el título, la ética de la inteligencia artificial no debería seguir sin dientes. Fíjense, ética sin dientes.
este es un pedido para traer a los dientes de la ética. Y también Aner, Seguier y Rodríguez básicamente dicen algo parecido. Dicen, la ética de la inteligencia artificial es una especie de helado de vainilla. Es como que no tiene, está ahí, pero no tiene dientes, no es lo efectiva que tiene que ser, y hay que traerla de vuelta, porque si no, es un problema. Entonces, ¿qué pasa ante esto? ¿Cómo seguimos? Y vos, Marita, decime cuánto, porque tengo tres más creo. ¿Estoy bien? ¿O cuatro más? ¿Sí? Bien. ¿Qué hacemos en un caso así? ¿Cómo lo...? Recientemente, ¿qué es lo que está faltando? Recientemente ha salido un número de Science and Engineering Ethics dedicado justamente a, digamos, ética de la inteligencia artificial, pero en este número en particular, este es el artículo editorial, el artículo que comienza, básicamente las autoras dicen que tal vez lo que falta y lo que hay que empezar a prestar más atención es un poco el análisis un poco más conceptual, ser más cuidadoso, tal vez ir un poco más a analizar significados. Ahora, no es que no hay análisis de significados en la ética de la inteligencia artificial. Uno los encuentra, pero no son lo más común, ¿sí? Entonces, en este mismo editorial, estas autoras dicen, es más, hay cuestiones que tal vez podemos hasta tomar de la neuroética. Dado que la inteligencia artificial está tan, inclusive en sus orígenes, estuvo tan influenciada por la neurociencia, hasta el punto que muchos que en principio hacían inteligencia artificial eran neurocientíficos inclusive. ¿Por qué no tomar también un poco de lo que se ha hecho dentro de la neuroética? Dicen, tal vez la neuroética nos puede ayudar a hacer una ética de la inteligencia artificial un poco más rica, más completa. Entonces, esto me lleva, ¿por qué neuroética e inteligencia artificial? Históricamente, se entrecruzan. Inicialmente, la inteligencia artificial, o por lo menos hubo una rama importante de la inteligencia artificial que utilizó al cerebro como guía. Dentro de la inteligencia artificial se usan el vocabulario, muchas veces se toma de la neurología. Se habla de redes neuronales artificiales, pero redes neuronales, que es un término obviamente biológico, y se usan categorías neuropsicológicas, y esto es importante, porque esto es muy prevalente, no solo en el público común, en el público lego, el que no sabe de esto, pero inclusive dentro del área de investigación de inteligencia artificial, se usan términos como pensar, aprender, sonreír, términos que son claramente neuropsicológicos y que tienen que ver con los seres humanos y no con... O sea, hay unas categorías que quedan un poco a veces... que se utilizan en ambos contextos. Curiosamente, la discusión ética se ha hecho en paralelo, no ha habido este entrecruce, no ha habido el entrecruce que existe entre la neurociencia y la inteligencia artificial en el aspecto ético. La ética de la inteligencia artificial muchas veces habla, como decía antes, de cosas como derechos de robots o de transparencia o de armas autónomas. La neuroética habla de, libre albedrío, neuroimágenes, etc. No se han entrecruzado como podrían entrecruzarse. Hoy día, la neurociencia y la inteligencia artificial siguen trabajando juntas, como les decía antes. En nuestro proyecto nosotros estamos haciendo neurociencia y ya hay una rama de investigación en inteligencia artificial. La inteligencia artificial se usa en la neurociencia clínica para propósitos predictivos y diagnósticos. Hay algoritmos de aprendizaje automático que se utilizan justamente para detectar, por ejemplo, ciertas enfermedades mentales o Alzheimer. O sea, ciertamente hay un entrecruce, pero no así en ética. Entonces, lo que estas autoras proponen es, ¿por qué no los cruzamos? ¿Por qué no empezamos a ver qué es lo que una puede contribuir a la otra? Entonces, si volvemos a lo de antes, temas éticos, ¿se acuerdan que yo les puse acá, iRobot, escenarios de ciencia ficción? Bueno, si uno piensa en estos escenarios donde los robots, están en control, bueno, en realidad de esos robots se está presuponiendo conciencia,
presuponiendo un cierto tipo de inteligencia. Entonces, tal vez la pregunta que tenemos que hacer para tratar esas cuestiones, antes de pensar qué hacemos si el día de mañana los robots están acá, antes, ¿por qué no nos ponemos a analizar un poco qué es la inteligencia? ¿Cuál es la diferencia entre inteligencia natural e inteligencia artificial? Y ¿tiene la inteligencia valor moral? ¿Es un ser humano por ser naturalmente inteligente más valioso? ¿Tiene un estatuto moral superior a una inteligencia artificial? Y cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿tiene la inteligencia artificial que imitar a la natural o puede haber distintos tipos de inteligencia? ¿Qué significa inteligencia? ¿Qué es conciencia? Es otra cosa, insisto, cuando nosotros estamos pensando en un robot que de pronto hace cosas, parece que estamos atribuyendo la capacidad de self-awareness y conciencia, y tal vez tenemos que primero preguntarnos qué es conciencia, si la vamos a andar atribuyendo o no. De hecho, por ejemplo, para darles una idea, hay un par de artículos recientes, digo, entre el 2018 y 2019, de personas que están haciendo, ética de inteligencia artificial, que están hablando de la importancia de evitar en un futuro causar sufrimiento a robots. Wow, entonces el argumento es, bueno, en realidad como uno tiene la obligación de no causar sufrimiento, uno no tiene que crear robots que sean capaces de sufrimiento, porque entonces si nosotros estamos creando robots para que nos sirvan o para que sean nuestros esclavos o para que nos ayuden, entonces estaríamos causando sufrimiento. Pero el mero hecho de que ya estamos pensando en la posibilidad de crear robots que sufran, implica que estamos pensando en la posibilidad de crear robots que tengan ciertas características que los llevan a poder sufrir. ¿Y de qué estamos hablando? Entonces, lo que falta a veces es una dedicación más sistemática a cuestiones más básicas, si se quiere. ¿Qué es inteligencia? ¿Qué es conciencia? ¿Por qué atribuirla? ¿Cómo se atribuye? Etcétera. Lo mismo con las cuestiones más prácticas de las que hablé antes, privacidad. Hablamos, bueno, no se puede invadir la privacidad, pero un momento, ¿cómo interpreta? La noción de privacidad no es unívoca. Hoy día, si hay un momento probablemente en la historia del mundo en el cual parece que un porcentaje significativo de la población no le da mucho valor a la privacidad, es hoy, que la gente está directamente diciendo todo en Facebook y en Instagram, y reconozco para aquellos que son jóvenes que el que yo esté diciendo Facebook probablemente queda antiguo, porque yo sé que los chicos jóvenes hoy día Facebook no quieren saber nada, pero tienen sus equivalentes y no tienen problema en no tener privacidad, digamos. Pero entonces, ¿qué significa? Cuando decimos hay que respetar la privacidad, ¿qué queremos decir exactamente? ¿Cuál es la privacidad que importa? Porque ciertamente, aun si mucha gente da sus detalles personales libremente, la mayoría abrumadora de las personas dice, y esto nuevamente está probado en estudios empíricos variados, que valora su privacidad. O sea, que no es que no nos importa la privacidad. Nuevamente con el tema de la autodeterminación y la autonomía, ¿cómo atribuirla? ¿Cómo atribuir? Estamos todos muy preocupados por la posibilidad de armas autónomas por medio de la inteligencia artificial. ¿Pero qué es autonomía? ¿Cómo la entendemos? Discriminación. ¿Cuáles son las categorías que subyacen la discusión? O cuando hablamos de la aplicación en contextos aplicados, como yo les decía, por ejemplo, inteligencias artificiales que cuidan, o que educan, o que están en un hospital, que tratan. Y vemos a pacientes que tienen la tendencia a antropomorfizar. ¿Qué significa? ¿Por qué? Muchos de estos aparatos están diseñados para eso, y eso está bien, está mal, pero ¿qué significa diseñar? ¿Cuál es el objetivo último? Entonces, de hecho, yo acá les incluí abajo 2 artículos que nosotros escribimos muy recientemente, de hecho ambos son del 2020, tratando algunos de estos temas, por ejemplo, antropomorfismo en inteligencia artificial, o acá en Towards Establishing Criteria, acá hablamos un poco de esto de no apurarnos demasiado, no necesariamente pensar que todas las inteligencias son iguales, etc. Entonces, lo que les quiero dejar, porque en realidad con esto estoy terminando, lo que les quiero dejar es esta idea de que es importante que hoy día tenemos una clara conciencia de la importancia de tener en cuenta las cuestiones éticas que plantean las inteligencias artificiales, más allá de los increíbles beneficios que nos pueden otorgar.
plantean situaciones éticas, hay que resolverlas. Lo que les estoy también dejando es que todavía nos queda mucho por hacer sobre cómo abordar esas cuestiones éticas. Y nosotros consideramos particularmente positivo que aún dentro del área de la inteligencia artificial hay personas que están diciendo, ¿por qué no miramos a la neuroética? Y nuevamente volvemos a eso de la multidisciplinariedad o interdisciplinariedad. ¿Por qué no nos unimos con otras disciplinas, esta vez dentro de la ética, pero con otras áreas, y tratamos de hacer un discurso más integrado, porque en el fondo nos vamos a poder ayudar mutuamente? De todas maneras, como dije antes, esto hay muchísimo por hacer y bueno, eso, parte de esto es lo que estamos haciendo en este momento dentro del proyecto. Así que muchas gracias por la oportunidad de charlarlo un poco con ustedes. Gracias. Creo que es muy enriquecedora esa visión, ¿no? De que hay que volver a sentarse, a pensar, a ir a las raíces. Y bueno, tiene mucho que ver con lo que fue la filosofía también de todo este proceso que hemos estado haciendo, y por eso creo que es el mejor broche que Sí, podríamos tener, ¿no? Carolina. sí, yo me quedé pensando, digo, que en algún momento pasaste por ahí en tu presentación, eh, ¿quién está detrás del desarrollo de la inteligencia artificial? Digo, porque antes quizás digo, que indudablemente es un tema mucho más amplio, digo, ponerse a analizar, bueno, sobre la inteligencia artificial, la ética del que lo desarrolla y cuánta reflexión hay detrás de ese desarrollo. Digo, hoy en día que muchas personas jóvenes están orientando sus carreras hacia esa línea de trabajo, cuánta conciencia o qué formación subyace en estos aspectos, digo, hay sobre estos aspectos, ¿no? Totalmente. Porque yo veo Oh, gente perdón. joven que lo hace o que lo desarrolla o que se entusiasma con proyectos de esta índole, sí, sin ponerse a reflexionar, bueno, cuál puede ser después la repercusión de lo que desarrolle. Totalmente. Yo creo que eso es parte, y en realidad tiene que ver mucho con esta idea de reflexionar. Por ejemplo, en un momento Julieta habló de esta ciencia abierta, ¿no? Por ejemplo, en Europa en particular, como yo les conté la primera vez cuando hablaba de ética, está esto de responsabilidad, investigación e innovación responsable, que implica de entrada, o sea, la ética no viene como el cierre, sino que desde el primer momento se trata de pensar cuáles son los valores, cuáles son los objetivos. Es la sociedad a la cual de a poquito estamos construyendo una sociedad deseable, porque en el fondo una persona que empieza a diseñar, el investigador está, cada uno de nosotros, en la medida que podemos, estamos construyendo una sociedad futura. Entonces el tema es, hagamos lo que hagamos, estamos construyendo una sociedad futura. Entonces la cuestión es, ¿esa sociedad futura es una sociedad deseable o no? Y a veces con el tema de la tecnología uno tiende a poner, no sé si existe esto de poner el carro antes del caballo, ¿no? Y es como que hay cosas que uno tiene que hacer antes. Y tal vez una de las cosas que uno tiene que hacer es, bueno, ¿qué tipo de sociedad futura queremos? ¿Qué queremos? Una sociedad en la cual, bueno, ciertamente uno diría los seres humanos puedan, una sociedad que sea más equitativa, una sociedad, que es un poco lo que apuntaba también, creo que la charla de Julieta, ¿no? Por medio de ciencia abierta, etcétera, software, open software, and so on, es como que uno dice, bueno, una sociedad en la cual más personas tengan acceso a ciertas cosas, bueno, sí, ciertamente eso es algo. Y uno puede empezar a pensar todos una serie de objetivos. Y después ponerse a ver, bueno, lo que yo estoy haciendo, ¿encaja o contradice? ¿Encaja con esos objetivos o de alguna manera los contradice o los va a hacer más difíciles o en vez de promover equidades va a promover lo opuesto o va, en vez de tratar de superar discriminación, va a promover lo opuesto, que haya más discriminación. Entonces, en el fondo, a veces parece que uno es como que se queda tan encandilado por los avances tecnológicos y especialmente los neurotecnológicos, porque son realmente asombrosos, realmente hay, que uno no necesariamente a veces toma el tiempo de sentarse y decir, bueno, pero un momento, pero ¿qué pasa? Nosotros somos usuarios. La idea es que
lo ideal es que nosotros no nos tengamos que poner a sentar una vez que el adelanto neurotecnológico ya está y ya está en el mercado. ¿Qué pasa si antes tuviéramos la posibilidad de debatir ciertas cuestiones? ¿Qué pasaría si efectivamente hubiera modo, ciertamente no somos científicos, o sea, ustedes sí, pero yo no, pero me pongo en primera persona. ¿Qué pasa si de alguna manera se me diera la posibilidad, de alguna manera, de poder plantear preocupaciones que puedo llegar a tener, miedos que me pueden llegar a dar, expectativas que tengo con respecto? ¿Eso puede llegar a moldear la agenda científica? Y en gran medida el IBI, que es la International Brain Initiative, está tratando de fomentar eso. Justamente están hablando mucho del tema de la comunicación y la diseminación y de hacer workshops como este, donde uno de pronto se pone a discutir ciertas cuestiones que normalmente se discuten, muchas veces no se discuten, y cuando se discuten al final, tipo como que, bueno, no importa. ¿Y qué pasa si este tipo de discusiones se empieza a tener un poquito más seguido y empieza a tratar de traer más gente para que se una a la discusión? Entonces, cuando estamos hablando de ustedes formando gente, esto es fundamental, porque genuinamente a mí me ha pasado de estar en contacto con otras personas que están haciendo, o con personas que son junior, ¿no? PhD, pero juniors en neurociencia, lo que sea. Y genuinamente nunca a lo largo de la carrera se pusieron a pensar en algunos de estos temas, y de pronto cuando uno se los plantea, no es que dicen, pero esto no es importante, dicen, no, sí, wow, esto era importante. Y sería lindo realmente poder empezar a formarlos en esos temas aún antes de que se reciban, de modo que no tenga uno que decirles en una conferencia, ojo, que esto es importante. Porque justamente, perdón, Arlene, eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuánta experiencia hay, por ejemplo, en la Comunidad Europea de la integración de la ética en la formación científica, ya sea en biología, en neurociencias o en ingeniería, ¿no? Mira, el tema de la ¿Cómo? integración sigue siendo, me gusta que hayas usado el término integración, porque en realidad es el término que nosotros estamos usando, y para mí sigue siendo una asignatura pendiente. Es decir, ciertamente hay conciencia, Europa está haciendo muchísimo por integrar cada vez más, y lo hace de una manera, yo te diría, inteligente. ¿Y por qué inteligente? Porque dice, bueno, si no hay tal integración, no hay financiamiento. Y lamentablemente a veces lo tenés que hacer así, ¿no? O sea, a veces lo tenés que hacer Mira. Pasa con el género también, por ejemplo. Claro, vos fíjate que uno de los pilares por el cual nosotros nos regimos también es el tema de género y diversidad. Entonces la idea es, bueno, si nosotros en nuestro proyecto, por ejemplo, es muy claro que tenemos que integrar. Pero eso no quiere decir, habiendo dicho eso, siempre se puede hacer una diferencia entre la realidad y lo que dicen los papeles. Entonces yo te diría que el tema de la integración sigue siendo, estamos más integrados, por ejemplo, nuestro proyecto en este momento es el más grande, así que tiene así en financiamiento y que tiene esta dedicación a integrar a la ética con la ciencia, etcétera, ¿no? Estamos más integrados que muchos otros, absolutamente. Si nos comparás con inclusive otros proyectos del cerebro dentro de IBI, absolutamente. Estamos mucho más integrados. Pero si vos me decís, ok, ¿ya está? No, para nada. Todavía no. Otra pregunta es que me quedé pensando que no solamente en la formación de los científicos y los futuros ingenieros que van a desarrollar las distintos tipos de inteligencia artificial que vengan, pero también me parece que el aspecto de la literacia científica de la población, y en cuánto es que ustedes trabajan en eso, porque también cuando decís, bueno, nosotros tendríamos como ciudadanos, aparte de nuestra propia profesión, nosotros y toda la ciudadanía, tener un grado de conocimiento que nos permita poder opinar y que nos permita influir de repente en los políticos que van a tener que un día votar tal o cual. Entonces, lo que es el acceso también al conocimiento en general, como cumpliendo con uno de los derechos, ¿no?, de las Naciones Unidas, que es el derecho a la ciencia, también el derecho a la ética. Bueno, por eso hacemos tantas actividades de difusión,
Por eso hacemos muchísimas actividades de difusión, porque la idea es enterar, enterar, enterar en la medida de lo posible, y diseminar, y- porque acá el ciudadano, digamos, el ciudadano, y tomado de una manera así amplia, el ciudadano en realidad es receptivo. Mm. Pero tampoco es cuestión de hacer del ciudadano un ente receptivo, porque el ciudadano también puede dar, es una two-way street. Claro. Eso, o sea, no es Pero simplemente, también da en la medida que está se forma como para ser un interlocutor válido, ¿no? Porque si no siempre exactamente. lo tenés. Por eso también esa fue un poco uno de los temas que a mí me resultó interesante que planteó Julieta cuando hablaba de esta idea de open access a toda una serie de cosas, ¿no? Porque está, y por eso le dije, bueno, hacé voz de abogada del diablo, a ver si podés, ¿no? Porque también uno se puede imaginar que un momento, si yo pongo a disposición de la gente, es abierto, algo que es resultado de mi investigación, de mi esfuerzo, de mi experticia, etcétera, ¿cómo? ¿Quién lo va a usar? No es tan que a mí, me manden todas las instrucciones sobre cómo hacer lo que fuera, ella dio el ejemplo de ay, no me sale la palabra ahora, ella dio el ejemplo que cuando uno compra, o eso que uno, ay, no me sale, Microscopio. que me manden todas las instrucciones sobre cómo hacer un microscopio. Mm. Está bien, yo no lo voy a hacer en microscopio, pero cabe la duda también de eso de hasta qué punto no estamos también promoviendo eso de la recepción, ¿no? Siempre uno recibe y hace lo que hace. Y me parece que da para discusiones muy interesantes sobre cómo hacer ese ida y vuelta, porque el ida y vuelta tiene sentido, pero también, como decís, tiene sentido en gente que más o menos, o sea, si vos informaste, si vos educaste, si vos de modo que sí, se plantean toda una serie de cuestiones. Nosotros estamos tratando de abordarlas. Lo que pasa es que este es un proyecto grande. Entonces tenemos diferentes medios, tenemos la parte de educación, y hacemos webinars, y hacemos cursos presenciales, o sea, tratamos de hacer mucho de eso, ¿viste? Claro, Pero eso no quita que nada es suficiente. Siempre, claro. siempre puedes hacer más. Pero se está en camino en ese sentido. Sí, Bien, Yo bien. creo que incluso, digo, es un aspecto que habría que atender incluso antes en la formación ya desde, no te diría primaria, pero desde la sí, formación media, secundaria. totalmente. Digo, si vos querés llegar al ciudadano, y lo mismo si uno piensa en los futuros científicos, digo, son aspectos que uno tendría que atender desde que se están formando en la educación media, Totalmente. Totalmente. porque parte también de la decisión de dedicar su vida a una determinada carrera tiene que ver con cuáles son las cuestiones éticas que atiende esa carrera. Totalmente. Digo, a veces los chiquilines, digo, a mí me pasa que trabajo con adolescentes, siguen creyendo en la objetividad de la ciencia a veces. Claro. Pero, es porque el resultado es más objetivo, y Sí, ellos creen en eso, porque nunca se han puesto, no han tenido espacios de reflexión al respecto. sí, esa actitud. Nosotros tenemos, digamos, una de las cosas que hacemos es lo que se llama Researchers Awareness. Y justamente uno de los temas fundamentales es eso, es promover awareness, que la ciencia está permeada de valores, que la ciencia no es objetiva, que la ciencia ya tiene una agenda particular, y que uno tiene que ser consciente para poder justamente, esto no quiere decir que esté mal, implica que hay que reconocer que están, de la misma manera que... Y, Lo que le llaman la naturaleza de la ciencia, ¿no? claro, Y la claro, vinculación de la ciencia con la claro. sociedad, la mutua vinculación de la ciencia con la No, sociedad es, en el es momento fascinante, histórico. es Este, absolutamente fascinante, y hay muchísimo para hacer y cosas lindas. Mm. Fantástico. A todo esto, yo en realidad hoy me acordaba que hace un año que hicimos el curso Brain and Mind Evolution, que tiene muchísimo que ver con lo que estuviste hablando, ¿no? Porque Mm. justamente uno de los temas que se trataba era el de la conciencia, y se trató desde la perspectiva de los neurocientíficos, de los Ajá, ingenieros, qué de lindo. psicólogos, de psiquiatras y hasta de filósofos, físicos, de hecho, neurobiólogos y filósofos. Qué lindo. Y sí, la verdad que estuvo muy, muy lindo. Y terminó con lo que fue el evento,
que dio inicio a la idea de crear un proyecto Cerebro Latinoamericano, ¿no? Ajá, ajá. Y entonces yo creo que ahí volvemos un poco, se cierra el ciclo un año después, Sí. integrando en un curso de estos de posgrado regional de neurociencias e inteligencia artificial a la neuroética, Mm, justamente gracias a que nos puso en contacto Linda Richard, que mm, estuvo, fue parte sí. del curso y del meeting que hicimos acá en el Clemente Claro, Schiavo. porque yo la vi a ella, de hecho tenés razón, porque yo la vi a ella en septiembre en Corea, y Claro. ella vino derecho y me dijo, acabo de conocer a Marita Castelo, te tengo que poner en contacto, y fue así que nos puso en contacto. Mm. Entonces, como que cierra un ciclo que en realidad es un inicio de un ciclo, ¿no? Sí, Y sí, me sí. parece que lo que bueno que podemos, además de todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos trabajado en este tiempo, es la necesidad de integrar en esto que es lo que yo representaba en la presentación tanto del workshop como del simposio, de esos tres círculos que son las neurociencias, la inteligencia artificial y la ética y la neuroética, y a eso sumado la la GOSH, como una, claro, como una de repente filosofía que sea importante en el desarrollo del proyecto Cerebro Latinoamericano, ¿no? Que está en proceso están como en una embriogénesis. Está bien, algo es algo. Entonces, bueno, agradecidísimas las No, por dos. favor, un gusto. Un gusto. Fue un gusto tenerte acá, un privilegio también, y bueno, y seguiremos en contacto porque me parece que es Sí, un sí. camino que vale la pena seguir transitando. Y bueno, y gracias a todos por estar, y los que no pudieron estar van a poder ver las grabaciones después. Así que bueno, Creo que queda un ah, material muy rico. queda, sí, un material riquísimo. En realidad Gracias a da para ustedes. sentarnos y volver a hacer. Ah, Dalena, muchas gracias. Gracias a ustedes por permitirnos participar. Realmente ha sido un aprendizaje muy significativo. Eh, la experiencia muy rica en todos los sentidos, tanto en la parte técnica, que por supuesto nos queda muchísimo por aprender, demasiado por aprender, pero la formación integral, porque de este workshop hemos recibido tanto conocimiento como habilidades blandas, también hemos recibido cariño, hemos aprendido a trabajar en equipo, muchas cosas. La verdad yo me siento muy satisfecha con la formación que he recibido, con el contenido del material que ha sido de muy buena calidad. Me llama mucho la atención el empeño que le han puesto, a veces me da hasta pena, la verdad. Estas mujeres me deben estar alucinando ya de tanto que les pregunto cosas y yo al día siguiente en la mañana otra vez y les escribía de nuevo la cosa. Pero no, o sea, me gustó mucho, sentí mucho calor humano en la información que nos proporcionaba la manera, mucho respeto por parte de todos y les agradezco mucho. Ha sido muy, muy importante esta experiencia y la verdad no voy a perder el contacto. Porque Agradecidísimas nosotras, sí. a Dalena. Dalena, Arlín, te comentamos que es de Panamá. ¡Ay, qué lindo! Mm. Sí. La verdad que sí, muy agradecidas. Fue todo un reto el universo tan amplio de estudiantes que íbamos a tener en el curso, pero me parece que salió bien y con creces. Me parece que Magela quiere decir algo también. Sí. Buenas noches, ¿cómo van? Yo me acoplo bastante a lo que dijo la compañera. Realmente estoy re agradecida porque para nosotros que somos profes es súper valioso esto. La verdad que a veces uno piensa en los investigadores, en cómo funcionan, cómo se van a acercar a nosotros, y la verdad que un placer. Siempre atentos y bueno,
proporcionándonos herramientas que, como le decía a Carolina y hablábamos con Ana Clara, bueno, es un antes y un después, realmente. Así que muchas gracias. Sí. Y me parece, digo, a mí en particular me encantó que varios participantes del área de la enseñanza se sumaran con entusiasmo y lograran superar algunas instancias que sabíamos eran complicadas, porque significaban realizar algunas actividades a las cuales sabemos que los profesores de educación media no están habituados, y ojalá sea contagioso digo, en sus ámbitos de trabajo. Yo agradecidísima, y ya se lo dije a Magela, y a las demás chicas del grupo de ella, que después, Arlín, te recomiendo que veas las presentaciones. Sí, yo estuve pispeando algunas, sí. Y bueno, agradecidísima por el valor de romper barreras.